¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuando con esta segunda parte de los tutoriales de lo que estamos hablando de base de datos MySQL, vamos a generar una nueva consulta, query. En este caso estamos usando el IDE Navica. Ok, entonces acá nosotros vamos a hablar de un temario, de los temas que yo considero importante, vamos a tocar en este curso. Primeramente tenemos que ver, ¿no? Creación de base de datos. ¿Correcto? Creación de base de datos. Ese sería el primer tema. Luego, en segundo tema que nosotros vamos a ver, ¿correcto? Vamos a ver el tema de creación de tablas, ¿correcto? Ya, y mostrar sus campos. Vamos a conocer todo esto. Ahí está, punto número 2. Punto número 3. Vamos a hablar sobre la carga de registros de una tabla y la recuperación de los y la recuperación de dicha tabla, ¿correcto? Ahí está. Vamos a hablar de todo eso. Punto número 4. Vamos a hablar sobre los tipos de datos básicos de un campo de una tabla, ¿correcto? Y una tabla. Ahí está. Y punto número 5, como para empezar, recuperación de algunos campos. Para esto vamos a utilizar el comando select. Listo. Entonces empezamos. Empezamos con estos 5 primeros puntos y de ahí vamos a ir avanzando poco a poco. De desarrollo. ¿No? Ahí está. Iniciamos entonces. Nosotros en este mundo de las bases de datos es muy importante conocer este mundo de las bases de datos, ¿correcto? Porque nos ayuda a nosotros poder, estamos hablando, saber obviamente que las empresas actuales, ¿no? Tienen sus bases de datos, sus gestores de base de datos, en base de datos gratis, ¿no? Entonces, en el cual facilita bastante a las empresas por tema de ahorro de costos, recursos, ¿no? En el cual obviamente la empresa se ahorra mucho dinero en temas de pagar licencia, ¿no? A una empresa por una base de datos, ¿correcto? Entonces, lo primero que nosotros debemos de saber es, ¿no? La gran pregunta, ¿no? ¿Correcto? Que la mayoría se hace, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo crear una base de datos? ¿Correcto? ¿Cómo lo podemos crear? Muy fácilmente. Entonces lo podemos crear, ¿ok? Utilizando scripts. Scripts a nivel de base de datos. O sea, utilizando los scripts a nosotros nos va a ayudar bastante. Entonces, el primer script que vamos a utilizar es el siguiente. Create database y acá vamos a poner acá, ¿no? Un nombre de nuestra base de datos, bd tutoriales, ¿no? Tutoriales. Ahí está. BD tutoriales. ¿Correcto? Entonces, y lo más importante, el punto y coma. Ya, ahí está. Entonces, para nosotros iniciar, ¿no? Y resolver el punto número 1, ¿no? Sobre la creación de la base de datos, ¿no? Entonces, es demasiado importante crear una base de datos. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Correcto? Con la pregunta que nos hacemos muchos de nosotros. Usando scripts. Uno de los scripts sería el primero, es crear, ¿correcto? Sino que acá lo tenemos en inglés. Luego, una vez que hayamos creado, nos pide qué cosa queremos crear. Una base de datos. Database está en inglés, pero en español significa base de datos. Espacio, y luego aquí viene lo más importante, viene el nombre de la base de datos que nosotros vamos a crear. Nombre de la base de datos. Ahí está. En este caso, el nombre de la base de datos va a depender bastante según el tipo de información que nosotros vamos a guardar. Por decir, si vamos a guardar información sobre mascotas, sería adecuado que sea BD mascotas, ¿no? ¿Correcto? O BD animales, ¿no? ¿Correcto?
Otro ejemplo, si vamos a guardar facturas, tickets, entonces podría ser una base de datos B de ventas, ¿correcto? Entonces hay que tener bastante cuidado en elegir los nombres correctos porque va a depender bastante según, según los datos que nosotros vamos a guardar, ¿correcto? Hay que tener eso en cuenta, muy importante. Y luego, para poder, ¿no?, crear dicha base de datos, vamos a seleccionar el script y luego nos vamos a ir a este botón que dice Run Select. Hacemos un clic ahí, ahí está, y automáticamente nos va a salir un pequeño mensajito que es este. Te dice que se ejecutó mensaje OK, se ejecutó correctamente. Entonces, y acá lo deberíamos de ver. ¿Cómo lo hacemos? Digitamos acá BD tutoriales. OK, en este caso, si no lo vemos, hay que actualizarlo. Clic derecho y vamos a actualizarlo. A ver, podemos presionar acá. Presionamos F5 también para actualizarlo. Ahí está. Y ahora sí, BD tutoriales y acá nos va a aparecer. Ahí lo tenemos. En este caso nos aparece en plomo porque todavía no está activa la base de datos. Podemos hacerle doble clic y automáticamente nos va a mostrar la estructura de nuestra base de datos. Podemos crear tablas, vistas, funciones, los queries son los scripts que acabamos de crear y crear backups automáticos. Vistas, tablas y funciones, ¿correcto? Son las poderosas herramientas que podemos utilizar en una base de datos. A ver, regresamos acá, ¿correcto? Entonces, así de sencillo hemos creado nuestra base de datos, ¿correcto? Entonces acá podemos simplemente cambiar, ¿no? B de ventas, BD de repente, B de videos. Si nosotros queremos guardar videos de película, puede ser B de videos. Queremos de repente de un instituto, BD y el nombre del instituto, en este caso BD ABC y así, ¿correcto? Ahora vamos a contestar la segunda pregunta. ¿Qué nos dice acá en la segunda pregunta? Queremos crear una tabla, ¿no? Con los campos, ¿no? Ok, entonces, bueno, crear una tabla y mostrar los campos. Entonces, una tabla, entonces muchos de nosotros nos podemos preguntar, ¿no? ¿Qué es una tabla? Entonces, cuando nosotros hablamos qué es una tabla, ¿no? Estamos hablando que es una estructura de filas y columnas que nos va a poder permitir poder guardar los datos. Hay que recordar que los datos, ¿qué son los datos? Letras, números y símbolos. Y en una tabla se van a guardar nuestros datos. Entonces, para poder, ¿no?, crear el script, primero tenemos que hacer acá una pequeña validación. Preguntar si existe, por decir, nosotros, a ver, si vamos a crear video, a ver, ya creamos nuestra base de datos de tutoriales. Ahora vamos a preguntar, vamos a crear una tabla que se llame videos, por decirlo así. Punto y coma, ahí está. Entonces, acá ¿qué estamos haciendo? Estamos validando, ya, a ver. Primero hemos creado una base de datos. Ahora, el drop que nosotros hemos digitado significa eliminar, ¿correcto? Queremos eliminar una tabla. Ahí está. Table es tabla. Acá el if es sí. Acá estamos preguntando si existe ¿qué cosa? Dicha tabla, videos. ¿Ok? En este caso el nombre de la tabla. Entonces estamos validando, comprobando, verificando que si la tabla videos existe, entonces que lo vaya a eliminar, ¿correcto? Pero antes de ejecutar esto, debemos ejecutar el siguiente comando: user bd tutoriales, ¿no? Tutoriales, punto y coma. Esto es importante. Y presionamos acá seleccionar. Ahí está. Tenemos que ejecutar este comando una vez que hayamos creado nuestra base de datos, ¿correcto? Esto es muy importante, ¿correcto? Porque también es una buena práctica ejecutar este segundo comando, porque acá va a depender bastante de la base de datos que nosotros vamos a utilizar. Cuando tú le pones user, significa que esa base de datos nosotros lo vamos a utilizar en estos momentos, ¿correcto? Y acá estamos haciendo una validación. Simplemente lo podemos seleccionar y lo ejecutamos. Y nos dice que se ejecutó correctamente. En este caso no hay ninguna tabla. Pero también podemos ejecutar este comando, show tables, que nos ayuda también a validar.
Ahí está. Y en este caso, acá nos va a salir NA, que no hay ninguna tabla creada. ¿Correcto? En donde estamos situados en nuestra base de datos. En este caso, tu base de datos, vamos a poner acá BD tutoriales, ¿no? Ok, entonces estamos situados en la base de datos de tutoriales, ¿no? Y hemos visto que no hay ninguna tabla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a crear una tabla. Create table. Vamos a poner una videos, punto y coma. No, abrimos paréntesis. Cerramos paréntesis, así. Y acá vamos a crear los campos. Nombre. Vamos a poner acá ID video. O código también podría ser. Acá vamos a poner acá código entero, coma, y el nombre del video. Algo pequeño. Varchar, nombre del video, tamaño de longitud, 30. Ahí está. Y al final le ponemos un punto y coma. Lo ejecutamos la tabla, runfile, ok, y observamos que se ejecutó correctamente, ¿no? A ver, vamos a validar. A ver, pasó algo, no se creó. Vamos a revisar por qué. Creamos la tabla. Muy bien. Ah, ya. Es que hemos puesto nombre idéntico. ¿Correcto? Acá hubo una pequeña error. Ahora sí. Perfecto. El mensaje nos tiene que salir siempre OK. ¿Cómo validamos si efectivamente se creó la tabla? Runfile. Y nos va a aparecer la tabla videos acá. ¿Correcto? Ahí lo tenemos. Bastante sencillo. Es más, y también podemos usar otro comando. Describe videos. Lo ejecutamos. Correcto. Presionamos runfile acá. Y podemos apreciar con este comando describe, que nos permite poder ver, ¿no?, los atributos o campos de nuestra tabla videos. Ahí está. ¿Sí? Y luego, ¿qué más? Este comando, ¿qué hace? Nos permite ver todas las tablas. Show es ver. Table, ¿qué cosa vamos a ver? Todas nuestras tablas. Ahí está. Ahí lo tenemos. Bastante sencillo, ¿correcto? A ver, estos comandos son muy utilizados porque también se utilizan a nivel de consola, ¿no? Para poder validar, ¿no?, efectivamente que lo que estamos haciendo es correcto. ¿Sí? Ahí está. A ver, vamos a verlo así. Se aprecia mejor. Y con eso hemos resuelto el punto número 2. Creación de tablas, y hemos mostrado los campos. ¿Correcto? Que son estos, son los campos. Código y nombre. Ajá, ahora vamos a explicar esto. Acá nos dice que vamos a crear una tabla. El nombre de la tabla le hemos puesto videos. Este código significa una fila, o también se le conoce como campo. Igual nombre, ¿no? Correcto, entonces los campos deben ser únicos, no pueden repetirse. Luego, ¿qué vemos acá? Vemos acá el tipo de datos. Estos son tipo de datos. Tipo de datos significa qué clase de datos vamos a guardar. INT son enteros, o sea, vamos a guardar todos los números positivos. ¿Correcto? Luego, tenemos otro tipo de datos que nos dice varchar. En este tipo de datos varchar vamos a guardar letras o cadenas. Pueden ser, en este caso, una dirección, un nombre, ¿correcto? O una edad. Entonces, a todo eso se le considera letras o cadenas, ¿correcto? Entonces, y ahí tenemos con una longitud máxima de 30 caracteres. Significa que no podemos sobrepasarnos. Y lo más importante, terminar el punto y coma, ¿correcto? Porque es una buena práctica cada vez que ejecutemos un comando en MySQL, colocar el punto y coma, ¿correcto? Listo. Ya lo tenemos. Ahora vamos a ir a la parte número 3. Cargar los registros de una tabla y su recuperación, ¿no? Perfecto. Vamos a cargar los registros entonces en estos momentos. A ver.
Permíteme. Sí, de una vez. Entonces, punto número 3. Ahí está. Primeramente, si nosotros queremos cargar los registros, lo primero que hay que hacer, debemos insertar nuevos registros. Inseriendo videos, abrimos paréntesis acá y cerramos paréntesis, código, nombre. Values, ponemos acá, código, a ver, un video de baladas, copiamos y pegamos, ponemos de rock, no sé, ahí está. Y lo podemos ejecutar de esta manera. Y listo. Ahora nos dice ROM son filas afectadas, 1 y 1, en total 2 filas. Ahí está. ¿Y cómo podemos, ¿no?, validar que efectivamente se insertaron los registros, ¿no? De esta manera. Así. Ok, punto número 3 nos dice cargar los registros de una tabla y poder recuperarlo. Ajá, cargar los registros se refiere a que estamos insertando nuevas filas. En este caso hemos insertado 2 filas, ¿correcto? Y para recuperar esas filas que nosotros hemos insertado, utilizamos este comando. Y acá lo podemos ver como resultado, ¿correcto? Ahí lo tenemos. A ver, vamos a ir analizando qué es lo que hace cada línea de código. El insert, ¿no?, traducido a nuestro idioma español es insertar, ¿cierto? Acá estamos insertando. Into significa en dónde. En la tabla videos que ya hemos creado. Y entre los paréntesis, ¿qué tenemos acá? Los campos o columnas de nuestra tabla videos. Luego tenemos acá value, significa que vamos a insertar acá los valores, o sea, los datos. Entre paréntesis colocamos, el orden es importante. Primero es el código, que es un entero, coma para insertar el nombre del video. En este caso, baladas, ¿no? ¿Correcto? Cerramos paréntesis y lo más importante le colocamos el punto y coma. Y luego, para recuperarlo, select significa seleccionar, ¿correcto? Acá le estamos poniendo los campos que queremos ver, ¿correcto? Coma, código y nombre. From es desde. ¿Desde dónde? Desde la tabla videos. Videos, ahí está, ahí lo tenemos. ¿Correcto? Bastante sencillo, ¿correcto? Eso sería el punto número 3. Ahora pasamos al punto número 4. Nos dice, tipo de datos básicos de un campo de una tabla. Tipos de datos básicos del campo de una tabla. Perfecto. Vamos a resolverlo. A ver. Hay que recordar algo muy importante. Cuando hablamos de tipos, a ver, vamos a crear, a ver, punto número 4. En los tipos, ¿qué encontramos? Encontramos int, encontramos varchar, encontramos char, encontramos float, ¿qué más encontramos? Doble, ahí está, ¿sí? Ahí está. Ya, encontramos estos tipos de datos que son los más utilizados al momento de administrar una base de datos. ¿Qué significa? int, entero, ejemplo, yo puedo guardar acá la edad, un DNI. Ahí está. En varchar yo puedo guardar acá una cadena. Ejemplo, una dirección, un nombre, ¿sí o no? Acá. En char, ¿qué voy a guardar? Voy a guardar de repente un prefijo de un campo sexo, S, por decir, la letra S, perdón, la letra M de masculino, la letra F de femenino. Y en el float, acá voy a guardar tipos de datos, ¿no?, decimales. En este caso yo puedo guardar un sueldo, ¿no?, 400,40 centavos. ¿Correcto? Ahora, el doble
también nos permite guardar decimales, ¿correcto? Pero estamos hablando, ¿no? Con una capacidad, ¿no? Con una capacidad no tan grande, ¿no? En cambio el float nos permite guardar mayor decimales. Por ejemplo, yo puedo guardar acá números así, ¿no? En decimales, siempre con el punto, o en todo caso el punto y coma, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de datos que nosotros podemos utilizar al momento de hacer nuestra manipulación, al momento de crear una tabla y poder guardar, obviamente, los datos que nosotros queremos guardar, ¿correcto? Hay que considerar eso como algo muy importante. Eso sería el punto número 4. El punto número 5 nos dice recuperación de algunos campos, te dice, ¿no? El cele, ¿correcto? Ya. Entonces acá vamos a ver, ¿no? El punto número 5, recuperación de algunos campos. Ya. Acá, ¿qué nos dice? Como nos habla de recuperación, nosotros podemos recuperarlo de esta manera. Haciendo un cele asterisco from, lo recuperamos de esta manera. Pero de repente nosotros queremos visualizar solamente el código, o quizás solamente queremos visualizar el nombre de los videos, ¿no? Entonces tenemos estas tres formas de ejecutar. Mira, seleccionamos todo en simultáneo y luego nos vamos a este botoncito, seleccionar, y acá vamos a tener tres vistas. Resultado 1 corresponde a él, resultado 2 corresponde a él, resultado 3 corresponde a él. Resultado 2, ahí está, estamos visualizando los códigos y acá estamos visualizando los nombres de los videos. Ahí está. A ver, ¿en qué se diferencian estos tres el uno con el otro? El de acá es una mala práctica usarlo en las empresas, no les recomiendo que lo usen, ¿correcto? Los dos últimos, sí, porque con eso estamos diciéndole al gestor de base de datos que no lo vamos a esforzar. Hay que recordar que es un sistema de gestor de base de datos, ¿no? Es la sigla SGBD, que es MySQL, ¿no? Entonces, es completamente gratis, pero igual es un motor de base de datos. Un motor de base de datos porque nosotros podemos, ¿no? Crear tablas, correcto, crear usuarios, ¿no? Y lo más importante, ¿no? Guardar datos. Ahora, estos datos que nosotros estamos guardando en la base de datos de MySQL, hay que tener mucho cuidado al momento de invocarlos, ¿no? Porque obviamente acá nosotros no vamos a tener acá 50 registros, ¿correcto? En el mundo de las empresas acá se manejan 1.000.000 de registros, o de repente 800.000 registros, ¿no? 500.000 registros, ¿no? En una tabla. Entonces, si nosotros seleccionamos el asterisco significa todo, todos los campos. Entonces, hay que recordar algo muy importante. Cuando nosotros creamos la estructura de una tabla, vamos a ver 100 campos, hasta 200 campos en las empresas. Entonces, por eso considero que no utilicen el cele asterisco from, ¿no? Porque es una mala práctica a nivel de la base de datos, ¿no? Claro, porque existen buenas prácticas a nivel de base de datos, así que no recomiendo que utilicen el asterisco. Ahora, para temas académicos y aprendizaje, sí lo pueden usar sin problema, pero ya sabemos que en las empresas no es lo recomendable. ¿Ok? Por tema de performance, por tema de que te consumen muchos recursos. Entonces hay que recordar eso, muy importante, ¿sí? Lo que yo sí aconsejo es que usen el select, ¿no? Con el nombre de la columna que ustedes quieren visualizar, ¿correcto? Entonces eso sí yo considero que es muy importante al momento de poder visualizar los datos, ¿no? Porque con esto le estamos diciendo al motor qué datos tú quieres visualizar y con esto ya no esfuerzas al motor, ¿no? De estar mostrándote, ¿no? En este caso los 500.000, en todo caso los 200.000 registros que puedas tener en una tabla, ¿correcto? Entonces hay que recordar eso, muy importante, ¿correcto? Entonces con esto hemos desarrollado los 5 puntos en nuestro laboratorio número 2. Espero que te haya gustado. Gracias.